Poco antes de la 1 de la tarde, los restos de Franco han salido de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares, que han decidido mantener el mismo féretro en el que fue enterrado en 1975 a pesar de los daños. Desde Cuelgamuros, un helicóptero ha trasladado los restos del dictador al cementerio de Mingorrubio, en el Pardo. Hola, buenas tardes. En el interior de la Basílica solo han podido estar 22 familiares de Franco y la ministra de Justicia en funciones como notaria mayor del reino. La exhumación ha durado, Aitor Lourido, algo más de 2 horas. Sí, concretamente 2 horas y 25 minutos es lo que se ha tardado en sacar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Es la mejor de las previsiones, que se pensaba que podía tardar hasta 3 horas. Este proceso ha incluido también un pequeño responso, una pequeña bendición protagonizada por el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En estos momentos se entierran a Franco en el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, junto a su mujer Carmen Polo. En el exterior se han concentrado alrededor de un centenar de partidarios de Francisco Franco. María Doval. Estado presentes más o menos a medio kilómetro de aquí durante toda la mañana, gritando a favor de Franco y en contra de Pedro Sánchez y exhibiendo numerosa simbología franquista. Han gritado especialmente en el momento en el que se ha oído cómo se aproximaba a esta zona el helicóptero con los restos mortales del dictador, también cuando ha pasado por allí la comitiva con los familiares de Francisco Franco, y se han vivido algunos momentos de tensión, sobre todo cuando ha aparecido en esa concentración el golpista Antonio Tejero, uno de los responsables, recuerden, del golpe de Estado del 23F. El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí. No se vota. Los partidos de la oposición han calificado de oportunista el momento elegido para la exhumación, a poco más de 2 semanas para las elecciones. La familia Franco asegura que seguirá luchando para que los restos del dictador sean trasladados a la cripta de la Catedral de la Almudena. Francis Franco, que ha llevado una bandera preconstitucional que le han retirado antes de entrar a la Basílica, hablaba antes de salir hacia Cuelgamuros. Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo parezca que mi abuelo está solo. En el Valle de los Caídos siguen enterrados los cuerpos de más de 33.800 personas. Terminada la guerra, la dictadura ordenó el traslado de cuerpos de víctimas de la guerra civil de ambos bandos a las criptas de la Basílica. Los del lado nacional están identificados. Los del bando republicano fueron enterrados aquí sin el consentimiento de sus familiares. Yo es que hay algunas veces que pienso, si yo consiguiese que me lo dieran, ¿qué abrazo daría a esos restos? 500 profesionales de 150 medios de comunicación se han acreditado para seguir la exhumación de Francisco Franco. Entre ellos hay periodistas de 17 países. El proceso está a punto de completarse en el cementerio de Mingorrubio. Lo vamos a contar aquí en directo en el Telediario, y hablaremos también de otras noticias del día, como la EPA, que indica que se frena la creación de empleo. El tercer trimestre terminó con 16.200 parados menos. Es el peor dato desde 2012. Y el aumento del número de ocupados es el más bajo en 6 años. Aún así, la tasa de paro desciende al 13,9%. Las lluvias dejan un muerto y numerosos daños, y a esta hora sigue habiendo 7 personas desaparecidas en Cataluña y en Baleares. 2 cayeron al mar en Santanyí, en Mallorca, y en Tarragona buscan a 5 personas que fueron arrastradas por el agua tras desbordarse el río Francolí. ...43 años, 11 meses y un día después de su entierro, los restos de Francisco Franco ya no están en la Basílica del Valle de los Caídos. Vemos la imagen del valle y esta otra que se producía poco antes de la 1 de la tarde. Concluye el proceso histórico avalado por los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Ha sido la salida de los restos de Franco de la Basílica del Valle. Ha sido a la 1 menos algunos minutos. Ha salido de la Basílica 44 años después de su primer entierro. Fue el 23 de noviembre de 1975. Sus familiares lo han llevado a hombros. Aitor Lourido, todo se ha desarrollado, todo ha ido de acuerdo a lo pactado entre la familia y el Gobierno. Sí, prácticamente se podría decir que el plan se ha cumplido a rajatabla, tanto en horarios como en cumplimiento de protocolo. Quizá el único momento en el que ese protocolo ha estado en entredicho, según fuentes de Moncloa, es cuando la familia ha intentado acceder a la Basílica con una bandera de España preconstitucional, y en ese momento los agentes de la autoridad se la han retirado y la han colocado en uno de los coches que trasladaba a la familia desde el centro de Madrid hasta aquí, hasta la Basílica del Valle de los Caídos. Por lo demás, todo ha ido bastante rápido. Se ha sacado a Franco del interior en menos de 3 horas. Probablemente haya ayudado el hecho de que no se le ha cambiado el ataúd por expreso deseo de la familia, que ha querido mantener el ataúd original con el que se enterró al dictador en 1975. Era de noche todavía, apenas 6 grados en los termómetros, cuando los periodistas llegaban a las puertas de Cuelgamuros. Este día histórico amanecía rodeado de expectación y bajo un fuerte despliegue de seguridad. Sobre las 9:30 de la mañana veíamos a las primeras autoridades en el Valle de los Caídos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, encargada de levantar el acta como notaria mayor del reino. Mientras, en su domicilio, con un sentimiento de tristeza, decía, veíamos a Francis Franco, que se ha llevado la bandera preconstitucional de su abuelo, bandera que no le han permitido meter en la basílica. Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo parezca que mi abuelo está solo, que nadie quiere estar allí, y lo han impedido de todas las maneras. Un minibús y 2 furgonetas han traído a los 22 familiares de Franco acreditados. Todos portaban lazos en la solapa con los colores de la bandera. Los ha recibido el prior Santiago Cantera, contrario a la exhumación hasta el final. Con ellos también el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera. Juntos entraban a la basílica, aunque solo 2, Cristóbal y Merry Martínez Bordiú, han podido estar cerca cuando han extraído el féretro. A las puertas del recinto, un grupo de personas ha ido a protestar. Curiosos, exmilitares, nostálgicos del franquismo y también gente joven contraria a la exhumación. ¿Por qué no? Porque es profanar una tumba. Pues para dar testimonio de mi lealtad a Franco, que fue mi primer jefe. Porque me da mucha pena lo que está pasando en España. Todo ha ido según lo previsto tras esta puerta cerrada durante más de 2 horas, hasta las 12:53, momento exacto en que se abría la basílica para dar paso a la comitiva. 8 miembros de la familia han sacado a hombros el féretro. A pesar de los daños, 44 años después, han decidido conservar el original, cubierto con un estandarte con la cruz laureada de San Fernando como enseña familiar, y sobre él una corona de laurel. El prior daba su bendición con el ataúd ya dentro. El coche fúnebre ha trasladado el féretro hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Los operarios han tardado en asegurarlo para el vuelo. Solo Francis Franco, acompañado por el abogado de la familia, les ha acompañado junto a las autoridades. Al fondo, la cruz imponente. A la derecha, el helicóptero saliendo de Cuelgamuros con destino a Mingorrubio. 13:41, hora final de los restos del dictador en el Valle de los Caídos. Y ese helicóptero de las Fuerzas Armadas con el féretro de Franco ha aterrizado unos minutos antes de las 2 de la tarde en las proximidades del cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, donde quedará inhumado el dictador. María Doval, la espera de la comitiva ha generado mucha expectación y ha habido varios momentos de tensión. Sí, ha habido algunos porque han llegado con 20 minutos de diferencia el helicóptero y después la familia, que para acceder aquí a este cementerio de Mingorrubio ha tenido que atravesar una concentración de más o menos un centenar de partidarios del franquismo que han estado toda la mañana cantando himnos, coreando consignas a favor de Franco y en contra del presidente del gobierno, y también exhibiendo símbolos franquistas. Lo han estado haciendo, como decimos, a lo largo de toda la mañana, y especialmente cuando han oído el helicóptero llegar hasta aquí, cuando la familia, como les contamos, atravesaba esa comitiva, y cuando ha llegado el golpe
golpista Antonio Tejero, que se ha acercado hasta aquí. Se han vivido algunos momentos de tensión, incluso con alguna agresión a algún compañero de la prensa. En este momento ya tanto la comitiva como los restos mortales del dictador están en el interior del Panteón para ser reinhumados. Con vivas a Franco y abucheos al gobierno, así han recibido a la comitiva fúnebre los que se han concentrado esta mañana en la entrada del cementerio de Mingorrubio. ¡Franco! ¡Franco! ¿Por qué grito Franco? Porque Franco tiene la razón de la historia, de la justicia, de la paz. Estamos para rendir honores a Franco por el bien que hizo a España. Salvó España del comunismo, que salvó a la Iglesia del exterminio. Entonando el cara al sol, legionarios y veteranos del ejército le han rendido su propio homenaje en su segundo entierro. ¿Por qué no sacan a Lenin? ¿Por qué no sacan a Mao Zedong? ¿Me entiende? ¿Por qué no sacan a tantos dictadores muy superiores a él? Un dictador y un golpista protagonistas hoy en Mingorrubio. Uno de los momentos de mayor tensión y enaltecimiento, la llegada de Antonio Tejero, condenado por rebelión militar en el intento de golpe de Estado de 1981. Alejado del ruido y del perímetro policial llegaba su hijo, el sacerdote Ramón Tejero, encargado de oficiar la misa. Sobre las 2:30 el helicóptero aterrizaba cerca de Mingorrubio y los ánimos se calmaban frente al Panteón. El féretro era trasladado hasta el cementerio. Poco después, la familia Franco lo custodiaba en el más absoluto silencio y comenzaba la ceremonia privada. Hoy es el día que llevan esperando desde hace muchos años las víctimas del franquismo. Consideran que la exhumación de Franco es un primer paso en el Valle de los Caídos, en el que todavía dicen queda mucho por hacer. Yo creo que tiene que entrar allí la democracia, abrir las puertas para que los cuerpos que sean reclamados por sus familiares y puedan ser identificados también salgan de allí, de quien quiera pedirlo, y luego cambiar esa narrativa y contar cuál fue la historia del monumento, porque es la historia del franquismo. Por 184, en contra 137, abstenciones 3. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó la ley de la memoria histórica, ha dicho aquí en Televisión Española que los valores de libertad y pluralismo son hoy más fuertes en España. Ha felicitado al actual gobierno por el trabajo que ha hecho para la exhumación y ha destacado que hoy es un día importante para la recuperación del honor y la dignidad de las víctimas del franquismo. Por favor. Nuestra democracia es hoy más perfecta y, ante todo, es un día en el que el sentimiento, el recuerdo de las personas que sufrieron injusticias, de las víctimas de la dictadura, de la guerra civil y, sobre todo, de las personas que en gran medida han estado olvidadas. Hace solo una semana la exhumación de Franco superaba las últimas trabas legales que quedaban pendientes. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de la familia ni la paralización de la exhumación. Es el final de un largo proceso que comenzó Alicia Manzanares en el año 2011. Concretamente, el 27 de mayo se crea la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos. En su informe final explica la dificultad de convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas sin connotaciones ideológicas, teniendo en cuenta que Francisco Franco está enterrado en este mismo lugar. Por eso recomiendan su exhumación. Para eso se modifica parte de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Después vendría la aprobación parlamentaria y posteriormente comienza la batalla judicial entre la familia Franco, el prior y los tribunales, una batalla judicial que ha retrasado el proceso más de lo previsto. Queda convalidado el Real Decreto Ley. Septiembre de 2018, el Pleno del Congreso convalidaba el Real Decreto que ordenaba la exhumación de Franco. Comienza la batalla judicial con los nietos del dictador. No tenemos ninguna duda de que la ley nos ampara. En contra de la exhumación está el prior de la Basílica de Cuelgamuros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la familia, que quiere enterrarlo en la Almudena. Todos recurren al Supremo. Además, gracias a un informe pericial encargado por la Fundación Francisco Franco, se paraliza la licencia municipal para exhumar al dictador, alegando problemas de seguridad. A pesar de todo, el Gobierno señala dónde se llevarán los restos, al cementerio del Pardo Mingorrubio, y cuándo será exhumado. El 10 de junio
Días antes de esta fecha, el 4 de junio, el Supremo paraliza cautelarmente la exhumación hasta conocer el resultado del recurso presentado por la familia Franco. Meses después, el 30 de septiembre, el Alto Tribunal dicta sentencia. Se puede exhumar al dictador, no es un asunto privado ni familiar, no hace falta licencia municipal porque la obra es sencilla y deberá enterrarse en Mingorrubio. El Vaticano no se opone a la exhumación, pero el prior de la Basílica sigue sin autorizar la entrada al templo, por lo que el Supremo le recuerda que la Constitución le obliga también a él a acatar las sentencias firmes. El Consejo de Ministros fija nueva fecha. El 25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Los nietos de Franco han intentado frenar esta decisión pidiendo la suspensión en el Constitucional, que ha sido rechazada. A esto se une el archivo de la causa que paralizaba la licencia de obras para la apertura de la tumba. Se plantean acudir a Estrasburgo. Por el momento, hoy han estado presentes en la exhumación de su abuelo. Han concluido las tareas de exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio. Concluye así un largo proceso que ha contado con el pronunciamiento de los tres poderes del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Fue el Poder Legislativo, sin un solo voto en contra en el Parlamento, el que instó al Gobierno a poner fin a una anomalía en una democracia europea como es la española, la exaltación de la figura de un dictador en un mausoleo construido durante la dictadura, por la dictadura y a mayor gloria de la dictadura. Fue, en segundo lugar, el Poder Ejecutivo el que impulsó los actos necesarios para materializar esta exhumación. Y, en tercer lugar, ha sido, finalmente, el Poder Judicial el que, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, ha respaldado un procedimiento dotado de las máximas garantías. Así funciona un Estado social y democrático de derecho como es el de España. Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero, por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Y nuestra democracia se prestigia, no solamente ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del mundo, atendiendo a una recomendación respaldada, entre otros organismos, por Naciones Unidas. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Ni un día antes, ni un día después. El mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura. Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas, víctimas, todos ellos de la Guerra Civil. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy, y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares. Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada, como habrá de serlo igualmente el que, aún hoy, existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión, por justicia y por dignidad, pero sobre todo por humanidad. La España de hoy tiene una deuda con esas familias. La España de hoy tiene una deuda con los españoles también, que lucharon en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial combatiendo al fascismo en Europa. Es deudora también de quienes se vieron forzados al camino del exilio hace justamente 80 años, en el año 2019. Es deudora de los españoles abandonados a su suerte en campos de exterminio, mientras su gobierno les daba la espalda y les consideraba apátridas. De los españoles perseguidos, de los españoles y españolas humillados,
durante décadas por sus ideas. La España actual es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. La España de hoy es el país más opuesto a lo que representó el régimen franquista. Donde había represión y dictadura, hoy hay libertad y democracia. Donde había uniformidad e imposición, hoy hay diversidad cultural y territorial. Donde había aislamiento, hoy hay Europa. Donde había machismo y homofobia, hoy hay feminismo y tolerancia. El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía, era un agravio a nuestra propia democracia, la democracia española. Ponerle fin era un deber para las generaciones que no crecimos bajo el trauma de la guerra civil y del franquismo. La generación de nuestros abuelos se enfrentó a una contienda feroz. La generación de nuestros padres se reconcilió en un acto de concordia. Hoy rendimos un tributo a todas las generaciones pasadas. Y con el pensamiento puesto en las generaciones futuras, proclamamos que la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en nuestra patria. En unos días, cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas, quienes accedan se van a encontrar con un lugar distinto, porque desde hoy quienes yacen son ya todos víctimas, solo víctimas. Cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas, simbolizará algo muy distinto, el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio. Gracias. Es la declaración que hemos ofrecido en directo desde el Palacio de la Moncloa del presidente del Gobierno en funciones, hablando de la exhumación de Franco. Ha dicho que es el final de una anomalía en democracia. Ha destacado que está avalada esa decisión por los tres poderes del Estado y ha defendido el momento para hacerlo. Ha dicho que ha sido posible hacerlo. Las críticas de los partidos durante la mañana han ido en ese sentido. La campaña electoral comienza, la de las generales del 10 de noviembre, en una semana, y los partidos han criticado que la exhumación de Franco se haya producido justo ahora. Todos acusan a Pedro Sánchez de electoralismo. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos. No debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo nací en democracia. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde y no se me olvida que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles. El problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. Sale a hombros, entre gritos de viva Franco y con la presencia de una ministra. Ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. En el Valle de los Caídos siguen enterradas más de 33.000 personas. Sus restos fueron trasladados allí a partir de 1957, muchos sin conocimiento de sus familiares. Aitor Leurido, algunas familias llevan mucho tiempo reclamando la exhumación de sus allegados. Sí, son familias fundamentalmente descendientes de civiles o de combatientes republicanos que, como decís, llevan años reclamando esas exhumaciones, incluso muchos años antes de que nadie pensara que fuera factible o realizable ver y realizar lo que hemos visto hoy aquí, la exhumación de Francisco Franco. El Telediario ha hablado con algunas de esas familias e incluso nos han dicho que no tienen claro que la exhumación de Franco, que se ha producido aquí hoy, vaya a beneficiar o a acelerar sus reivindicaciones. La de Mercedes Abril es la historia de una ausencia. Cuando tenía 3 años, en septiembre de 1936, las tropas franquistas le arrebataron a su padre. Ferroviario, republicano y socialista, fue fusilado poco después y enterrado en una fosa común en Calatayud. De esos días conserva las tarjetas que le enviaba a su madre desde la cárcel. Como mamá le contestaba, la última que escribió mamá, nos la devolvieron
y en el sobre por detrás, en el remite, nos pusieron salió. Mercedes cuenta que le llevó flores durante años al cementerio, hasta que en 1959 se lo volvieron a arrebatar para trasladarlo al Valle de los Caídos. Hasta el 58 estuvieron allí, en el 59 fue cuando lo sacaron al Valle de los Caídos sin decir nada a nadie. Durante 2 décadas, el franquismo trasladó a más de 33.000 restos mortales al valle, 13.000 sin identificar, la mayoría republicanos, como el padre de Mercedes, que figura en el registro como desconocido procedente de Calatayud. En 2012, Mercedes y otros descendientes de republicanos iniciaron acciones legales contra Patrimonio Nacional, pero los trámites se dilatan a pesar de que algunos tienen sentencia firme. Han pasado más de 3 años desde la sentencia firme y se puede interpretar que hay una actitud de cierta obstaculización por parte del presidente de Patrimonio Nacional, que entendemos debe ser corregida, y lo que debe primar son los derechos humanos y el sentido común democrático. Desde Patrimonio han declinado hacer declaraciones. Mercedes visitó los columbarios hace unos meses. No había estado tan cerca de su padre en medio siglo. Ahora cree que la exhumación de Franco no va a acelerar su proceso, pero siempre le queda un hilo de esperanza. Yo es que hay algunas veces que pienso, si yo consiguiese que me lo dieran, ¿qué abrazo daría a esos restos? Y acabar así con una ausencia que ha marcado toda su vida. Habéis cobrado buen dinero porque les indemnizaron. A esta hora los familiares de Franco siguen en el interior del Panteón de Mingo Rubio, donde quedará inhumado Francisco Franco junto a su viuda Carmen Polo. En el interior hay una ceremonia religiosa que ofician el prior del Valle de los Caídos y el sacerdote Ramón Tejero. María Doval, ¿cómo va todo? ¿Sigue esa ceremonia? ¿Siguen dentro? Pues siguen dentro, va según lo previsto. Los restos mortales del dictador entraban en este cementerio de Mingo Rubio alrededor de las 3 menos cuarto de la tarde. Minutos antes lo había hecho la comitiva con los familiares de Francisco Franco, que habían intentado recibir el féretro donde había aterrizado el helicóptero, pero no se lo han permitido. Así que continúa esa misa que están celebrando el prior del Valle de los Caídos y también Ramón Tejero, un sacerdote hijo del golpista Antonio Tejero. Es ya un acto más familiar, privado, sin imágenes, y en el que ya sí les estaba permitido cubrir el féretro con una bandera. Tras esta misa, los restos de Franco, recta final, serán ya reinhumados aquí en Mingo Rubio, a tan solo unos metros del Palacio del Pardo, que fue su residencia oficial. La nueva tumba de Franco está a 34 kilómetros del Valle de los Caídos. Mingo Rubio es una pequeña urbanización crecida junto al Palacio del Pardo, la que fuera residencia oficial del dictador. Un núcleo que pertenece a Madrid, aunque retirado del centro. 14 kilómetros lo separan, por ejemplo, de la Almudena. En esta catedral está enterrada la única hija de Franco y la familia propuso reinhumarle a él en su cripta, algo que se descartó por motivos de seguridad. Los vecinos esperaban estos días la llegada de los restos mortales con opiniones encontradas. Es bueno para todos los negocios. 2 días que habrá ahora de movida por la novedad. Va a ser bastante más inseguro. Con el tiempo todo volverá, me imagino, a la rutina, lo de siempre. El panteón es este, pertenece al Estado, que lo ha reformado, custodiará la llave y lo seguirá manteniendo, porque los Franco han rechazado la oferta de cesión del gobierno. Ahora la puerta es blindada, las ventanas tienen rejas y hay sensores antiprofanación. La que mostramos es una de las pocas filmaciones que hay del interior de la cripta. Solo se ha abierto una vez, en febrero de 1988. Fue para oficiar un funeral, el de Carmen Polo, su mujer, con cuyos restos compartirá ahora sepultura. Unas imágenes, las de aquel sepelio, que sí fueron públicas. La tumba está a solo unos metros de otros personajes del franquismo, como Carrero Blanco o Arias Navarro. También de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Constitucional, asesinado por ETA, o del exministro Francisco Fernández Ordóñez, y de otro dictador,
Una grata jornada del generalísimo Trujillo en la capital de España. El dominicano Rafael Trujillo, al que hace justo 65 años Franco guiaba por las obras del Valle de los Caídos. Una prueba de la expectación que se ha despertado es que casi 500 periodistas de 150 medios de comunicación se han acreditado para informar sobre la exhumación de Franco. Entre ellos hay profesionales de 17 países. 3 agencias internacionales han ofrecido la señal de televisión española. Вообще-то правительство Испании планировало провести всю операцию. Как-то странно, эфир я слышу хорошо. La exhumación de Franco no solo se está contando en español. ¿Usted tiene el 81? Sí. Eso me han dicho antes. Es que... Periodistas de todo el mundo, principalmente europeos, han recogido su acreditación para dar cobertura a lo que consideran un hecho histórico. La democracia ahora está preparada para afrontar este momento oscuro de su pasado. No deja de ser algo bastante original, ¿no? Que se traslade la tumba. Están abriendo el informativo desde las 7 de la mañana con la noticia. Dictator Francisco Franco. O cemitério de El Pardo, onde está sepultada a mulher do ditador. Que ambiente se vive aí a esta hora? En la BBC británica o la RTP portuguesa se han podido ver crónicas y conexiones en directo, pero también entrevistas como la que ha hecho la agencia internacional Reuters a Francis Franco. Y no solo periodistas, algunos turistas han aprovechado la coincidencia para acercarse a vivirlo en directo. Es un momento histórico para España y si como estamos en Madrid, pues... Para ellos es una curiosidad, pero para muchos profesionales esta es una de las noticias del año. Es un punto final, ¿no? En una historia muy larga. Y había que estar presente para contarla. Los restos de Franco, que se han trasladado hoy a Mingorrubio, se conservan desde hace 44 años prácticamente embalsamados, gracias al trabajo de 4 médicos que acudieron de madrugada al Hospital de la Paz en Madrid el 20 de noviembre de 1975. Hemos hablado con uno de ellos que nos ha contado curiosidades como el incidente que se produjo cuando cerraban el ataúd. Esta fue la última vez que Franco se dirigía a los españoles. Era 1 de octubre. Días más tarde comenzó su agonía y con ella los preparativos para el desenlace final. Vicente Pozuelo viene a ver un día y me dice: Franco está muy mal y queremos preguntar a tu padre si él podría dirigir el equipo que practicase el embalsamamiento. Un mes más tarde se produce el esperado aviso. El 19 de noviembre recibo una llamada telefónica y me dice: ¿estás preparado? Lo trasladaron hasta el Hospital La Paz, donde sustituyeron la sangre de Franco por líquido conservador. Después lo maquillaron. 50 horas más tarde se cerró la capilla ardiente. Adiós, Francisco de mi vida. E introdujeron el cuerpo en un doble ataúd de zinc soldado dentro de otro de madera. Cuando se iba a cerrar el ataúd, uno trajo un spray con un insecticida. Entonces, cuando ya estaba, por un lado, un señor que había empezado a fundir el metal para echar al otro el insecticida, y aquel spray se convirtió en un lanzallamas. Menos mal que dejó de apretar, si no se incendia el cuerpo de Franco. No pasó nada. Hoy, otro forense ha podido ver si el cuerpo está como lo dejó Antonio. El cuerpo está totalmente momificado. Y la losa que guarda su trabajo más importante se ha convertido en una piedra más. Además de la exhumación de Franco, la familia del dictador tiene abierta otra causa judicial con el Gobierno por la propiedad del emblemático Pazo de Meirás. El Estado le reclama la propiedad en los tribunales, Erika Castro, porque considera que la compra fue simulada y fraudulenta. Sí, la familia Franco ha aportado un documento del año 1941 en el que compran la propiedad a los herederos de Emilia Pardo Bazán, que fue quien encargó este edificio romántico. Sin embargo, hay otro documento 3 años anterior en lo que esos mismos herederos venden la propiedad a la Junta Propazo. La Junta Propazo era un grupo de personajes relevantes en el movimiento que fueron recaudando donaciones de carácter forzoso entre los vecinos de la zona y que incluso retuvieron de las nóminas de los funcionarios públicos dinero para sufragar esa compra. También se expropiaron terrenos para ampliar la finca. Los vecinos de la zona llevan años reclamando que este terreno y esta propiedad deben ser propiedad pública, porque así fue durante toda la dictadura. Los juzgados decidirán a partir del mes de enero.
Gracias en la web de Radio Televisión Española, la exhumación de Franco se ha vivido minuto a minuto con un especial informativo. Y el Lab de RTV.es ha preparado un especial interactivo para comparar el entierro de 1975 con el de hoy y analizar las semejanzas y diferencias entre estos dos momentos históricos. Nueve años llevo parada. Voy buscando a ver si encuentro algo, pero la vida se complica y hay que encontrar algo. Suelo trabajar temporada de verano, sustituyendo en una residencia. Bueno, a pesar de que el verano, seguimos con otras noticias del día, pendientes, por supuesto, de lo que pase en Mingorrubio, donde se va a completar todo el proceso de la exhumación y el entierro de nuevo de Franco. A pesar de que el verano es temporada alta para el empleo en España, este ha sido el peor trimestre de los últimos 6 años. Los datos de la última EPA confirman que se frena el mercado laboral. En verano el número de parados bajó en 16.200 personas. Es la menor caída del paro en esta época del año desde 2013, según estadística. El número de parados supera los 3.200.000. Por primera vez en 10 años, la tasa de paro está por debajo del 14%. Hay menos parados en industria y en servicios, pero aumentan en agricultura y construcción. En los últimos 12 meses, 111.000 personas han dejado las listas del paro, la mayoría hombres. El paro cae a un ritmo del 3,36%, el menor de los últimos 6 años. Este verano el número de ocupados aumentó en 69.400, sobre todo en servicios, casi 3 veces menos que el verano pasado y la menor cifra desde 2013. En total hay 19.874.000 personas trabajando. El Gobierno destaca que se sigue creando empleo, aunque le preocupa el paro juvenil y el de larga duración. Mientras que haya una sola persona en situación de trabajar y que se encuentre en desempleo, evidentemente seguiremos con los 5 sentidos. Los sindicatos piden medidas para frenar la precariedad y el paro femenino. Sin un cambio del modelo productivo va a ser muy difícil que se pueda crear empleo estable y con futuro. Lo que tenemos es que acordar medidas para que la promoción de las mujeres en las empresas sea la adecuada y para que no sean siempre las paganas. 1 de cada 6 mujeres está en paro y de los 100.000 asalariados que firmaron un contrato en verano, 76.000 fueron temporales. Mario Draghi se despide del Banco Central Europeo. Hoy ha sido su última reunión después de 8 años de mandato. Ha bajado 8 veces los tipos de interés y ha hecho compras masivas de deuda para salvar el euro, sorteando la oposición interna. Miguel Ángel García, ¿cómo ha sido esa despedida? Mario Draghi se despide sin anunciar nuevas medidas de política monetaria, pero sí lanzando varios mensajes. Uno de orgullo por el trabajo bien hecho, ha dicho, sin rendirse, y cabe suponer que se refiere no rendirse ante los halcones alemanes. Otro mensaje para los gobiernos: los que tengan margen fiscal, Alemania, deben invertir. Los que no, porque tienen deudas, deben equilibrar sus presupuestos para lograr un crecimiento sostenible. Y un tercer mensaje para los bancos que se quejan de los tipos de interés tan bajos. Han sido más positivos que negativos, ha dicho, aunque hay que vigilar estos efectos negativos. Así termina toda una época en la historia del Banco Central Europeo, la más importante sin duda desde la fundación del banco y del euro. Gracias. En Cataluña, el gobierno de Quim Torra sigue reclamando al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, que se sienten a dialogar, mientras desde ese gobierno socialista en funciones prefieren mantener a Esquerra como interlocutor. En la calle siguen las protestas por la sentencia contra los líderes independentistas. Son universitarios. Un día más protestan por las sentencias del Supremo y también por la actuación de la policía. El objetivo hoy: vaciar las aulas, bloqueo de accesos a alguna facultad y corte de la diagonal. Esto en la calle. En la política, el vicepresidente de la Generalitat propone una mesa de diálogo. La condena de la violencia es clara, dice, y pide valentía al gobierno. Es una excusa para no hablar con un gobierno de la Generalitat por miedo, seamos claros, por miedo a un desgaste electoral. A Aragonés, la vicepresidenta sí le coge el teléfono, pero Calvo insiste en denunciar la actitud de Torra. Habrá diálogo y habrá política, pero la semana pasada ha sido tremendamente decepcionante el papel que ha jugado el presidente Torra. Iglesias, en Barcelona, con Colau, ha propuesto una mesa de diálogo sin condiciones ni líneas rojas, indultos y una consulta en Cataluña. Hay que hacer un llamamiento responsable a la superación de 2 fracasos que se han producido en los últimos tiempos: el fracaso
del 155 como dispositivo de amenaza permanente y el fracaso de la unilateralidad. Y mientras, reunión de los mandos de los Mossos d'Esquadra evalúan la situación de los últimos días. Sobre la mesa, el malestar por los reproches del presidente de la Generalitat. Y el temporal que afectó ayer sobre todo a la zona del Mediterráneo deja un muerto, 7 desaparecidos y graves daños, sobre todo en Cataluña y Baleares. En Mallorca buscan a 2 personas que cayeron al mar y en Espluga de Francolí y Vilaverd, en Tarragona, hay otros 5 desaparecidos. Begoña Fuentes, ¿se sabe algo de la búsqueda? Pues se ha ampliado precisamente ese operativo de búsqueda. Son ya 80 las personas, incluidos voluntarios, que rastrean cada palmo de este río Francolí. Hoy hemos visto a varios equipos trabajar en 2 puntos. Principalmente se centran en la zona de la Espluga de Francolí, donde desaparecieron 3 personas, y también en el punto en el que nos encontramos, el de Vilaverd, donde han aparecido restos de un bungalow que podría corresponderse a la casa prefabricada en la que vivían una madre y un hijo, también desaparecidos en estas riadas. Hoy hemos visto también el río que baja con mucho menos caudal. Eso está permitiendo empezar a avistar objetos que hasta ahora estaban sumergidos bajo el agua, como muebles e incluso coches, y también está facilitando las labores a los equipos de rescate, que sin embargo advierten que los trabajos podrían alargarse durante días, precisamente por la gran cantidad de maleza que tapó en algunos puentes. Y a primera hora, gracias Begoña, han reanudado en Mallorca la búsqueda de 2 personas que cayeron al mar en Calador. Una mujer alertó a emergencias de que los desaparecidos estaban en un mirador cuando los arrastró una ola. Miquel Ferrá, ¿se sabe algo sobre esa búsqueda? Los GEAs de la Guardia Civil han balizado el punto exacto donde fueron vistos por última vez, a escasos 50 metros de las rocas, y a partir de ese punto se ha desplegado un amplio dispositivo por tierra, mar y aire para tratar de localizar a esos 2 jóvenes turistas de nacionalidad extranjera desaparecidos ayer tarde. Sobre las 7 de la tarde se daba la primera voz de alarma, una llamada al 112. Varios testigos aseguran haber visto como un golpe de mar los arrastraba mar adentro. Los mismos testigos que apuntan a esa fatídica combinación entre temporal y un selfie o una fotografía para el recuerdo. Además, a este dispositivo de búsqueda se suma una complicación, y es que los desaparecidos todavía no han sido identificados. La Guardia Civil incluso ha contactado con todos los hoteles del municipio, de la zona, para ver si esta noche había faltado algún cliente, pero no hay ninguna denuncia por desaparición. No obstante, el dispositivo continúa activo, solo se ha interrumpido durante la noche, aunque lo único que se sepa de los 2 desaparecidos es que son extranjeros, porque los testigos escucharon los gritos de auxilio. El día después también deja esta imagen, la de la solidaridad entre vecinos que han perdido sus casas y sus negocios. Esto es lo que queda de la bodega Rendemasdeu en la Espluga de Francolí. La abrieron después de la gran riada del 94 y ahora otra inundación se ha llevado sus 25 años de trabajo. Arnau, el heredero, aún confía en recuperar un poco de su historia. Ya no solo es la pérdida material y del dinero, sino todos los vinos que había allí dentro de cosechas de años anteriores. Las manos voluntarias parece que no paran de llegar a este pueblo, la zona cero de las inundaciones. Han venido mucha gente voluntaria de diferentes ADFs de Cataluña y nos están ayudando a limpiar con motosierras, mangueras de agua. En Montblanc trabajan a destajo para limpiar el lodo. Dolores hace 11 años que regenta uno de los restaurantes más populares del pueblo. Hoy se consuela, nos dice, cuando piensa que no le ha pasado nada a su familia. Eso de asomarte por la ventana y ver el Amazonas, pero arrastrando coches, arrastrando de todo. Donde han empezado a cuantificar los daños materiales es en el pueblo de Albi. Un centenar de casas han quedado anegadas. Aquí el río Corb también multiplicó por 1000 su caudal. Joan, con un negocio de ropa de trabajo, calcula que ha perdido 100.000 euros. Desde el ayuntamiento exigen a la Confederación Hidrográfica del Ebro que haga un mantenimiento constante del río. Ahora mismo pues están todos llenos de barro, de piedras, y ahora si bajara otra vez el agua, pues esto es un tapón. Hoy se ha recuperado el transporte escolar, pero la circulación de trenes sigue interrumpida entre la Espluga de Francolí y Lleida. En Cantabria ya está desactivado el plan de emergencias por inundaciones. Hoy han empezado a valorar los daños causados por las intensas lluvias. Los ríos han vuelto a niveles normales y tan solo 3 carreteras de la red regional continúan cerradas. También está cortado el tren de vía estrecha que une Cabezón de la Sal en Cantabria y Unquera en Asturias.
Frases como lloró poco durante la exploración o falta de emoción de la víctima son parte de los argumentos que recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que se absuelve a un acusado de agresión sexual en 2018 en el aseo de un local. La Fiscalía, que consideró graves los hechos, había solicitado 8 años de prisión para el acusado, quien cambió de versión en varias ocasiones. El abogado de la acusación recurrirá a la sentencia que ha considerado frío y subjetivo el relato de la mujer. Las 39 personas que encontraron ayer muertas en el contenedor de un camión en Inglaterra eran de nacionalidad china. La policía ha contado hoy que eran 8 mujeres y 31 hombres y están investigando si lo ocurrido tiene relación con redes de tráfico de personas. Las investigaciones de este trágico suceso, que ha costado la vida de 39 personas de origen chino, se centran en el conductor del camión, un hombre de 25 años llamado Mo Robinson, natural de Irlanda del Norte, donde esta madrugada han sido registradas 2 viviendas. Se ha sabido ahora que el chofer viajó desde Irlanda con la cabina tractora a recoger el contenedor frigorífico y que este, matriculado en Bulgaria, había llegado en barco al puerto inglés de Purfleet, procedente de Bélgica. Según este taxista, es frecuente que en esta zona aparezcan inmigrantes que no hablan inglés, pero que les pasan un teléfono donde les indican la dirección a la que deben ir, generalmente en Londres. Esta tragedia ha traído a la memoria la ocurrida en 2000, cuando fueron encontrados sin vida en el puerto de Dover los cuerpos de 58 personas procedentes de China en un camión de hortalizas. Según la Agencia Nacional contra el Crimen, el número de clandestinos que llegan en este tipo de contenedores al Reino Unido en los últimos años va en aumento y utilizan rutas alternativas a los puertos de Calais y de Dover, cuyos controles son mucho más duros. A punto de cumplirse una semana de protestas en Chile, el número de detenidos asciende a 2.500. Han sido días de estado de emergencia y noches de toque de queda con más de 200 heridos. Colectivos como Amnistía Internacional denuncian la actuación del ejército y la policía. Prefiere no mostrar su rostro, vive con miedo y amenazada. La primera noche del toque de queda, un grupo de carabineros entró en su casa y la golpearon. Estaba protestando con cacerolas. Fue horrible, con una luma de este porte directo a la cabeza. Tiene una contusión craneal y durante horas no dejó de escupir sangre. Nada nos va a detener porque ya el miedo no nos va a parar. El presidente no puede declararle la guerra a su propio pueblo. Desde que estallaron las protestas, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos verifican sobre el terreno. Según este organismo público, hay 2.410 detenidos y más de 200 heridos por armas de fuego. Hay hasta el momento 5 personas muertas por agentes del Estado, 4 de ellas por parte de militares y una por parte de funcionarios de carabineros. En el estado de excepción que vive el país, este organismo constata relatos de torturas y abusos militares. Se ha obligado particularmente a varias mujeres a desnudarse y hacer sentadillas, en algunos casos amenazándolas con violencia sexual física. El ejército chileno está siendo muy cuestionado estos días, con escenas que no se veían desde la dictadura. Pero los chilenos nos insisten en que no se dé una imagen violenta, que los vandálicos son solo unos pocos. En Líbano, los enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes dejan ya más de 20 heridos. Los militares han desmontado los bloqueos que habían levantado los manifestantes, aunque respaldan sus demandas. Miles de personas continúan con las movilizaciones para denunciar la corrupción del gobierno y exigir su caída. El presidente libanés ha dicho hoy que está dispuesto a reunirse con representantes de los manifestantes, de quienes protestan. Y en el norte de Siria sigue pasando el plazo para que las milicias kurdas se retiren de la franja de seguridad pactada entre Rusia y Turquía. Por ahora se está cumpliendo. Más de 170.000 kurdos han tenido que abandonar sus casas en este nuevo movimiento de una guerra que dura ya 8 años. Las víctimas del conflicto sufren duras secuelas, también secuelas mentales. Un equipo del programa En Portada ha estado en un psiquiátrico de Alepo. Tras esta verja están los pacientes más peligrosos del psiquiátrico de Alepo. Todos perdieron la cordura por culpa de la guerra. El hospital Ibn Khaldun es su refugio. Sus paredes son testigo a diario del viaje que han hecho desde la razón al delirio. For a human being, war destroy his mental thinking, his way of life, everything. But always in the war, the psychiatric diseases double 2, 3, 4 times.
Según la ONU, la reconstrucción de Siria rondará los 400.000 millones de dólares. Pero nadie sabe cuánto costará sanar los daños mentales que deja el conflicto. Mohamed Hani perdió a su padre y a su hermano en un bombardeo. Desde ese día padece un trastorno obsesivo-compulsivo. Conseguir que tome la medicación es un ritual casi agónico. Mohamed sobrevivió a las bombas, pero tendrá secuelas toda su vida. La amenaza de ciberataques lleva a muchas empresas a formar a profesionales que los puedan evitar. Hemos estado en un simulacro en el que prueban sus conocimientos. En los 6 primeros meses del año, el 76% de las empresas españolas han sufrido un ciberataque. Por fuera parece un camión, pero por dentro es un centro táctico de operaciones anti-hackeo. En él realizan simulacros de ciberataques que pueden ser muy reales. Estamos en un momento de crisis. Necesito que ahora mismo todos cooperéis. Estos días está en Madrid poniendo a prueba a estos futuros expertos en ciberseguridad. Para saber cómo responder, cómo llevarlo todo tranquilamente, sobre todo no ponernos nerviosos. No solamente importa los conocimientos técnicos que tú tengas, sino la comunicación que uno tiene tanto con este equipo, con otro equipo. Cada minuto cuenta. Practicar, como están haciendo estos alumnos, para dar una respuesta rápida a este tipo de crisis es fundamental. Los ciberataques, que tardan más de 30 días en contenerse, cuestan, según los expertos, hasta $1 millón más que los que se detienen antes. Por eso, cada vez más empresas buscan profesionales que sepan hacer frente a estas amenazas. El 75% de las empresas les cuesta muchísimo encontrar los perfiles correctos. Si la tecnología no ha avanzado lo suficiente o la adquisición de la tecnología en las empresas no ha avanzado lo suficiente, precisamente porque no existe talento para cubrir todas las necesidades que hay en este sector. Se calcula que en 2022 habrá 1,8 millones de puestos vacantes en el sector de la ciberseguridad. El Trono de Hierro está en Madrid y no está solo. Le acompañan una cabeza de dragón, trajes, espadas, cientos de objetos de la serie Juego de Tronos que se pueden ver en la exposición que se inaugura este fin de semana. Una oportunidad para revivir algunos de los grandes momentos de una serie que ha hecho historia en la televisión. Empezamos nuestro recorrido más allá del muro para ver de cerca a los caminantes blancos. Un vistazo a los trajes de Jon Snow o al espectacular vestido de Daenerys en su visita al norte. Nos recibe nada menos que Bran Stark, Isaac Hempstead. La verdad es que cuando te ponías uno de esos trajes, nos dice, tenías hecha la mitad de la actuación. Son trajes sin trucos, no tienen escondido un velcro y te lo quitas de repente, es todo un proceso. A veces, cuando tenían que llevar un traje muy pesado, se ponían un poco gruñones, explica la multipremiada diseñadora de vestuario, pero tienen que saber que es necesario para el personaje. Se ponen una camiseta, después una chaqueta, después una capa, y si es invierno otra capa, una espada. Sientes los kilos, explica Ian Cunningham. 1.400 metros cuadrados de una exposición que nos sumerge en Juego de Tronos, una serie que cambió la historia de la televisión y que ha dejado un enorme vacío en sus seguidores al terminar. Quizás por eso esta exposición es una oportunidad para ver de cerca muchos de los objetos míticos de la serie, como el trono de hierro por el que peleaban los 7 reinos. Los Lannister también están aquí. La mano de Jaime, la corona de Joffrey, no falta la cabeza del dragón y hasta la sala de los rostros donde dejan impreso el nuestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con los deportes. Anoche en la Champions, el Valencia, que acabó el partido con 10, no pasó del empate a 1 ante el Lille, mientras que el Barça ganó 1-2 al Slavia de Praga. Messi marcó a los 3 minutos, pero luego los de Valverde sufrieron con el empate, aunque también tuvieron suerte porque el gol de la victoria fue un rebote en propia puerta de los checos. El tempranero gol de Messi hacía presagiar un partido cómodo para el Barça en Praga, pero la víctima número 33 del argentino en Europa hizo sufrir a los de Valverde.
Lejos de consolidar el buen juego mostrado en Eibar, el Barça se fue diluyendo y solo Ter Stegen fue capaz de detener a un Slavia venido arriba. El meta azulgrana se mostró enfadado tras el partido y dijo que los jugadores tienen que hablar para que no se repita lo de Praga. Valverde, en cambio, justificó el sufrimiento. Claro, que es lo mejor que tú domines todo el juego y nadie sufra, pues bueno, pues aquí está la salsa del fútbol, también hay que sufrir de vez en cuando y saber defender esas situaciones, que no pasa nada. El ímpetu de los checos tuvo su premio con el empate de Boril en la reanudación, pero el Barça reaccionó rápido gracias al gol en propia puerta de Olayinka, tras una acción de insistencia de Suárez. El uruguayo sigue sin marcar en Europa y desperdició la ocasión de sentenciar un partido que acabó con sufrimiento azulgrana. Tras el suplicio, el Barça se coloca líder de su grupo y encarrila su pase a octavos. El gol de Ikoné en tiempo de descuento supuso un reparto de puntos que, visto lo visto, fue más justo que un Valencia se hubiera llevado la victoria según el juego que desplegó. Está claro que no ha sido nuestro mejor partido, lo tenemos claro, y sabemos que tenemos que mejorar. El Valencia se vio sorprendido por un Lille que desplegó un juego diferente al que viene haciendo y no supo reaccionar. No tuvo capacidad para hacer circular el balón y jugó muy atrás, demasiado. Mientras el conjunto francés desplegaba un gran potencial físico y pasaba por encima de los de Celades como una pisonadora. En el 62 llegó el gol de Denis Cherichev, que daba tiempo y podía haber supuesto un revulsivo para los valencianistas, pero no, se echaron aún más atrás en vez de luchar por ampliar la renta. Y para colmo se quedaron con un jugador menos cuando una acción de Diakabi supuso su expulsión por 2 tarjetas amarillas. El final, ya lo saben, gol de Ikoné en el minuto 94 que anulaba la mínima renta obtenida por el Valencia. Nos vamos, ya te digo, dolidos por el empate porque ha llegado el minuto 95. Ayer se cumplió justo un año del mal partido que el Valencia hizo frente al Young Boys suizo. Y hoy tercera jornada de la Europa League. El Sevilla de Lopetegui busca la tercera victoria en su competición fetiche frente al Dudelange luxemburgués. Mismo objetivo para el Getafe, que recibe al Basilea. Los de Bordalás son líderes del grupo C con 2 victorias, mientras que el Español está en Bulgaria para medirse al Ludogorets. Hacienda sanciona con 1 millón de euros a Sergio Ramos por la tributación de sus derechos de imagen correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El jugador ha recurrido después de pagar. Alega que ha seguido los criterios fijados por el fisco. Dejamos el fútbol. Esta pasada madrugada, Ricky Rubio, el MVP del pasado Mundial, ha debutado con su nuevo equipo, los Suns de Phoenix. Jugó media hora, 30 minutos y se anotó un doble-doble, 11 puntos y 11 asistencias en el triunfo de su equipo ante Sacramento Kings. Ricky Rubio ya dirige la orquesta de los Suns en su nueva etapa NBA. Doble-doble del jugador más valioso del Mundial de China. 11 puntos y 11 asistencias en el estreno con victoria de su equipo frente a Sacramento. También anoche ganó Dallas a Washington con un Doncic arrollador. 34 puntos son la carta de presentación de la temporada del ex del Real Madrid en su nueva asociación con otro viejo conocido del ACB, Porzingis. Aunque la estrella de la noche fue Kyrie Irving, el nuevo líder de los Nets de Brooklyn, se fue hasta los 50 puntos y tuvo el tiro para ganar, pero su equipo perdió en la prórroga por 1 punto con Minnesota. Echaron de menos a su otro gran fichaje, Kevin Durant, al que en Brooklyn esta temporada solo le podrán ver vestido de calle. Era un secreto a voces, pero había que confirmarlo y eso es lo que acaba de hacer Toyota, anunciar que Fernando Alonso correrá el Rally Dakar junto a Marc Coma. Lo ha anunciado en el acto oficial en el que también ha estado el catarí Nasser Al Attiyah, campeón el año pasado. Y 6 días después de su boda ya hemos visto a Rafa Nadal en acción. Está en Kazajistán, donde hoy va a jugar un partido benéfico ante Novak Djokovic para ayudar a niños y adolescentes desfavorecidos. El partido, que se va a disputar en Nur-Sultán, se ha promocionado como el choque de titanes. Y también ha regresado a la competición tras 2 meses de lesión Tiger Woods. Lo ha hecho en el Abierto de Japón y por el resultado obtenido, 64 golpes, parece que su rodilla operada está más que bien. El norteamericano lidera el torneo con -6. Gracias, Lourdes. Por los deportes, antes de acabar, recuperamos los últimos datos de la noticia de la exhumación de Francisco Franco. Estamos en directo en el Valle de los Caídos y en Mingo Rubio, donde María Doval, la familia, ha salido ya del Panteón y han leído un comunicado, ¿no?
Sí, hace más o menos unos 10 minutos que han abandonado este cementerio de Mingorrubio y han leído y entregado en mano a la prensa un comunicado en el que señalan que el Gobierno, con el aval de los otros poderes del Estado, ha consumado la profanación del sepulcro de su abuelo. Dicen también que lo que este Gobierno presenta como una victoria de la democracia no es más que un impúdico circo mediático. Son palabras textuales con los que se busca propaganda y rédito electoral. Como les decíamos hace unos 10 minutos más o menos, que han abandonado este cementerio exhibiendo la bandera preconstitucional ante los medios de comunicación, y una vez se han ido ya se ha acercado hasta aquí. Está en estos momentos una concentración de franquistas que están rezando el rosario. Un momento para nosotros muy doloroso y muy desagradable. Bueno, no, nos querían requisar porque decían que habíamos estado manipulando, es decir, pero estábamos en nuestro perfecto derecho, como debían haber estado ustedes también, pero aquí los derechos son solamente para algunos. Y el Valle de los Caídos abrirá en los próximos días, ya sin la tumba de Franco, Aitor Lourido. Sí, de hecho se está intentando ya recuperar cuanto antes el pulso de la normalidad. Según el Plan de Patrimonio Nacional se necesitan un par de días para rellenar la tumba en la que se encontraba Francisco Franco y reponer las baldosas del suelo y dejarlo igual que en 1975, antes de que se inhumara aquí al dictador. Y presumiblemente, según fuentes de Moncloa, el Valle de los Caídos volverá a abrir al público el próximo martes, día 29. Gracias, Aitor. Nos vamos a despedir con las imágenes que nos ha dejado el día, la exhumación de Franco y su entierro en el cementerio de Mingorrubio. 44 años después de su muerte, los restos del dictador han salido del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares. Una imagen que ha recorrido el mundo. Hasta mañana.